Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Éxodo del capítulo 14 al capítulo 17. Estad firmes y ved la salvación de Jehová. La semana pasada vimos cómo Faraón por fin deja ir al pueblo de Israel y la verdad es que hubieron complicaciones en el trayecto rumbo a la tierra prometida. Lo que pasa es que hubo un momento en que ya no había más cómo avanzar y empezaron los israelitas a quejarse con Moisés, diciéndole, bueno, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá por lo menos teníamos un lugar donde morir. Y luego se dieron cuenta que Faraón venía persiguiéndolos nuevamente. Estaba pensando, ¿cómo es que Faraón cambió de opinión? Si lo vimos muy convencido la semana pasada dejándolos ir. Yo creo que él pensó, y lo dicen en las escrituras, ¿quién nos va a servir? Siendo que los israelitas habían servido por tantísimos años, más de 400 al pueblo de Egipto. Entonces va tras ellos junto con todo su ejército, y cuando los israelitas ven que Faraón viene, empiezan a asustarse y empiezan a clamar a Dios. Los israelitas estaban atrapados, tenían el Mar Rojo a un lado y al ejército de Faraón que avanzaba por el otro. En apariencia, su escape de Egipto sería fugaz. No obstante, Dios tenía un mensaje para los israelitas que deseaba que recordaran durante generaciones. No temáis, Jehová peleará por vosotros. A veces en la vida como que necesitamos un gran milagro para poder sobrevivir y salir adelante. Nos falta esa confianza, la gran confianza que Moisés y Aarón habían depositado en Dios. Dios tiene todo el poder para liberarnos. Imagínense cómo se habrán sentido los israelitas al ver que se acercaba el ejército de Faraón. ¿Qué puede ayudarle a procurar la liberación de Dios en su propia vida? Solo necesitamos confiar en Él y ¿saben qué? Tener paciencia, porque no es en nuestro tiempo cuando nos vamos a liberar, sino cuando Dios juzgue conveniente. El elder Elton Perry en La Leona de mayo del 2012 nos habla acerca del poder. Aunque no lo sé personalmente, creo que la puerta de la tienda de Abraham miraba al altar que él construyó para el Señor. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque conozco la historia del libro de Mormón sobre las instrucciones que el rey Benjamín dio a su pueblo cuando lo reunió para que escucharan sus últimas palabras. El rey Benjamín los instruyó a que colocaran la puerta de sus tiendas mirando al templo. Podemos ser librados de la maldad y de la perversidad al recurrir a las enseñanzas de las Santas Escrituras. El Salvador es el gran libertador porque Él nos libera de la muerte y del pecado. Declaro que Jesús es el Cristo y que podemos acercarnos más a Él al leer el libro de Mormón. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los primeros testamentos de Jesucristo son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o la Biblia. Nuevamente, recordemos la descripción de mi amigo Scott sobre el libro de Mormón. Es un gran libro. Les testifico que mucha de la grandeza del libro de Mormón se origina en su armonía con la Santa Biblia. Y en el capítulo 14 vimos cómo Moisés siguió las instrucciones que Jehová le había dado, tocó con la vara el mar y vimos que se separaron las aguas y todo el pueblo de Israel pudo pasar, incluyendo a los ejércitos de Faraón que venían persiguiéndolos. Cuando todo el pueblo de Israel estaba a salvo, Moisés volvió a tocar con la vara el mar y perecieron Faraón y todo el ejército. Y ahí el pueblo de Israel fue testigo de otro milagro más que realizó Moisés gracias al poder de Dios de convertir las aguas amargas en dulce. Y ese es el mismo poder que Dios tiene en nuestras vidas también, para convertir los momentos amargos en algo que sea dulce. Resulta tentador criticar a los israelitas porque murmuraban o se quejaban cuando sus circunstancias se tornaban difíciles, incluso después de todo lo que Dios había hecho por ellos.
Debo meditar de mi propia vida cuántas veces yo me he comportado como los israelitas, cuántas veces he murmurado porque las cosas no resultan bien. Y se estaban desesperando el pueblo de Israel porque hubo un momento, y lo vimos en esta semana, en que se quedaron sin agua, pero también se quedaron sin comida. ¿Qué podríamos haber pensado nosotros de haber viajado junto con el pueblo de Israel? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Lo que nos dice en esta semana en las Escrituras es que Moisés oró a Dios, imploró a Dios, y entonces Jehová hizo que cayera del cielo el maná, el pan y la codorniz para que ellos fueran alimentados por 40 años. Hay muchas lecciones espirituales que podemos aprender del milagro del maná, el cual se encuentra en Éxodo 16. Note las instrucciones detalladas que se dieron a los israelitas sobre cómo recolectar, utilizar y conservar el maná. Dentro de las instrucciones que Moisés les dio es que solamente deberían recoger el alimento necesario para ellos y su familia, pero que el día sexto deberían recoger el doble para guardar el día de reposo. Sin embargo, nos dimos cuenta que algunos no obedecieron. Recogieron de más cada día y se les echaba a perder, les salían gusanos. Y cuando quisieron salir en día de reposo, se dieron cuenta que no cayó nada del cielo. Era día de reposo y debían obedecerlo. Cuando lea estos capítulos, piense en el Salvador. ¿En qué sentido Jesucristo es como una roca para usted? ¿En qué sentido es como el agua? ¿Y en qué sentido es como el pan? Me gustó mucho el cántico de Moisés, especialmente cuando dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, hacedor de maravillas? Y en la parte final del estudio de la semana vimos cómo Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés para que Josué, cuando fue a la batalla, tuviera éxito. Tal vez como familia podían representar el relato como Aarón y Hur le sostuvieron las manos a Moisés y hablar en cuanto al modo en que aquello puede simbolizar cómo sostenemos a quienes Dios ha llamado a liderar. Y nos pide durante la semana que meditemos en cómo podemos sostener también a nuestros líderes, a estos que Dios ha escogido para que nos dirijan aquí en la tierra, y también cómo podemos evitar murmurar. He andado muchas millas sola yo. Me he perdido y me hundo en el temor. Pero he visto luz radiante en la oscuridad. Seguiré hasta alcanzar tu claridad. Perdona hoy mis errores, mi esperanza solo eres tú. Te doy toda devoción, ven, toma mi ser y renuévame, libérame de las cadenas, líbrame de mi pesar. Por donde voy, sé que me encuentras, dame fuerzas para luchar, libérame, oh, 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 free my soul, oh, 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 oh. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que podamos alimentar en nosotros la confianza de que Dios siempre va a estar con nosotros y peleará nuestras batallas. Nos vemos en la próxima.